Aquí para que me vean, hermanos, ¿sí? ¿Está bien? Para poderlos regañar bien. Es cierto. No, mire, la verdad estamos muy contentos porque estamos celebrando un año más, un aniversario más de esta congregación, en donde pues el Señor nos trajo, nos hizo el llamamiento un día. Nosotros vivíamos felizmente allá en Guadalajara. Pero el Señor hizo el llamado y hay que obedecer, ¿verdad? Entonces, hace 3 años y medio nosotros venimos de Guadalajara hacia acá, nos trasladamos por un llamado que Dios nos hizo y los pastores confirmaron ese llamado y fuimos enviados para acá a Estados Unidos, en California. Pero cuando llegamos, le voy a contar brevemente, cuando llegamos no sabíamos qué hacer. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se levanta una obra? Pues éramos realmente novatos en todo esto, ¿verdad? Éramos nuevos. Entonces, lo que hicimos fue, como conocíamos a algunas personas, pues ahí llegué con un conocido, le dije que si su pastor pudiera prestarnos un salón ahí en su iglesia para comenzar mi familia, nada más, mi familia y yo, comenzar con la obra, ¿verdad? Que queríamos iniciar. Y sí, el pastor accedió, ya estábamos listos para irnos la familia, mi familia y yo ahí a ese salón, para empezar como familia la obra, ¿verdad? Y me acuerdo que durante esos 6 meses estábamos guardando nuestros diezmos, mi esposa y yo y mis hijos, y con eso compramos un cajón, bueno, ese es otro, pero compramos un cajón, compramos una pantalla, un proyector. Y logramos comprar algunas cositas. Dije, pues con eso vamos a empezar, aunque sean nosotros, le dije a ellos, ¿verdad? A mi familia, vamos a empezar nosotros, aunque sea. Y pues ándale, que ya estábamos a punto de iniciar, cuando por ahí el Señor abrió un lugar que fue en Southgate, ¿verdad? Y a partir de ese momento, pues Casa de Oración Southgate comenzó a formarse. Empezó a crecer, ¿verdad? A lo que es hoy en día. Mire, si algunos conocen la historia, ¿verdad? La historia real, la historia completa de esta congregación. Algunos no la conocen, ya la conocerán en su tiempo. Pero de Southgate, después que el Señor nos movió de ahí, nos fuimos a la casa de unos hermanos, mis hermanos Bonola. Estábamos allí en el patio durante ¿cuántos meses, hermanos? 5 meses, 4 meses. Bueno, a mí se me hicieron poquitos, hermano. Me hubiera quedado más. Pero, y después de esos 4 meses, el Señor abrió este lugar en Pico Rivera, mis hermanos. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y hay que seguir caminando, mis hermanos. Hay que seguir avanzando, hay que perseverar, no hay que quedarnos en el camino. Y sin importar lo que pase atrás, tenemos que seguir caminando, tener nuestros ojos puestos sobre el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y pues por eso nosotros hoy celebramos un año más, ¿verdad? Pues así fue como le puse el tema. ¿Por qué celebrar? ¿Por qué? Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué celebran? ¿Saben qué? La Biblia está llena de celebraciones. Si usted se mete a la palabra de Dios, usted podrá encontrar todo tipo de celebraciones, de fiestas que los judíos hacían tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, al Señor le gustan las fiestas, mis hermanos, le gustan las celebraciones y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? El texto base que vamos a estudiar ahorita, mis hermanos, va a ser el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 1 al 14. Ese va a ser nuestro texto base. Pero en lo que yo le digo, este concepto de la celebración, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo ahorita es celebrar. El término de celebración, mis hermanos, es un término que se usa normalmente para hacer referencia a un evento o a un acto mediante el cual las personas festejan, ¿sí? Festejan determinadas circunstancias que pueden ser tanto del presente como del pasado, ¿sí? Y es lo que celebra las personas. Por ejemplo, ahorita actualmente en el presente los papás están festejando en el presente la culminación de sus hijos en la escuela, ¿no?
de que se están graduando y esa es una celebración presente, ¿verdad? Una celebración pasada, pues podemos festejar nuestro cumpleaños, ¿verdad? Que hace 2 años que yo nací, y estamos celebrando, ¿verdad? Celebramos nuestro cumpleaños. No le voy a decir mi edad, mi hermano, porque luego va a hacer cuentas, ¿verdad? Entonces, esa es una celebración del pasado, ¿verdad? Tanto presentes como pasadas, la celebración, motivos de celebrar, las hacemos, ¿verdad? Y la celebración, mis hermanos, es una de las formas más claras y comunes que tiene el ser humano como diversión o como reconocimiento de logros, de eventos, de situaciones particulares o colectivas también, ¿sí? Se da desde tiempos inmemorables en los que el hombre de la antigüedad celebraba momentos especiales y puede darse también en un sinfín de formas y estructuras diferentes que tienen mucho que ver con la cultura y el modo de pensar de cada comunidad o región. Eso tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, tal como se dijo, mis hermanos, la celebración es un acto puramente cultural, ¿sí? Es un acto cultural del ser humano para poder llevar a cabo una celebración, ¿verdad? Y se tiene que poder realizar esa celebración para reconocer, como les decía, un cierto hecho, ¿verdad? Un cierto acto, circunstancia, quitándole así su característica común o natural, ¿verdad? Entonces, una celebración, mis hermanos, es una forma de festejo o de dar importancia a determinados hechos que tiene el hombre. Así que, como una celebración, la celebración en sí como tal, es un acto cultural, mis hermanos. Cada comunidad o región tiene sus propios actos de celebración que pueden no ser compartidos, mis hermanos, con otras comunidades. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos celebrando nuestro 3er aniversario, pero en otras iglesias no lo están celebrando. Pero este acto colectivo, mis hermanos, ahorita en estos momentos estamos teniendo una celebración comunitaria, ¿no? Una celebración en común, que estamos festejando un 3er aniversario de esta iglesia. Y como ENDE, otros más pueden participar, ¿verdad? Invitados pueden venir y celebrar junto con nosotros. A diferencia, mis hermanos, de una celebración privada, como un cumpleaños, ¿verdad? Que a veces tú celebras el cumpleaños de tu hija, tus 15 años, ¿verdad? Sus 16 o 15 primaveras, y de repente ves a muchos que no conocías, ¿verdad? Como yo cuando me casé, de repente vi a muchos que no conocía ahí, y mi esposa tampoco. Y dije, ¿tú invitaste a ese? No. ¿Tú lo conoces? No. Oye, ¿cómo le entró, verdad? Pero las celebraciones, hay celebraciones que son comunitarias, que son al público, como en este caso, o celebraciones privadas, como un cumpleaños o como una graduación, ¿verdad? Etcétera. Y mire, las fiestas bíblicas que marca muy fuerte la palabra de Dios, una de las primeras es la Pascua. Usted está viendo allí en el libro de Éxodo, que usted tiene ahí abierto en el capítulo 12, Éxodo, y ahí como título dice la Pascua, ¿verdad? Esa es una de las fiestas que el Señor instituyó y que los judíos celebraban, ¿sí? Otra de las fiestas que el Señor instituyó fue la fiesta de los panes sin levadura. ¿Han escuchado esa fiesta en la Biblia? Otra de las fiestas que el Señor instituyó fue la fiesta del Pentecostés, que también la vemos ahí en el libro de los Hechos, que ya estudiamos en su tiempo, ¿verdad? La fiesta del Pentecostés, la gente celebraba la cosecha, ¿sí? La cosecha de cada año, iba y daba gracias a Dios porque había abundancia en cosecha. Eso es lo que significa el Pentecostés, mis hermanos, ¿sí? Aunque en el Pentecostés fue cuando se derramó el Espíritu Santo, pero muchos confunden esa fiesta con que el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero realmente la fiesta del Pentecostés significa la cosecha, ¿sí? Era lo que festejaban. También había otra fiesta que el Señor instituyó, que era ordenada por Él, la fiesta de las trompetas, mis hermanos. ¿La has escuchado esa? ¿No?
Esa viene en Levítico 23 al 25, esa fiesta de las trompetas. También otra fiesta es el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, mis hermanos, ¿sí? Que viene ahí también en la palabra de Dios. Y la otra fiesta, el último gran día. Esa es otra fiesta que la palabra del Señor nos enseña y nos instruye para celebrar las fiestas. Aunque déjeme decirle que todas estas fiestas, mis hermanos, con excepción de la Pascua, todas estas fiestas son judías y los judíos las celebraban y algunas las siguen celebrando todavía, ¿sí? Pero nosotros, mis hermanos, vamos a tomar que para nosotros la más importante de todas estas, y para nosotros los cristianos que seguimos celebrando, como le digo, es la fiesta de la Pascua. ¿Sí la celebra usted o no? Y vamos a hablar de esto. La fiesta de la Pascua, igual que la fiesta de los panes sin levadura, conmemoraba esta fiesta, mis hermanos, la liberación del cautiverio de Egipto. ¿Cuántos aquí han sido libres del mundo? Nosotros debemos de conmemorar la libertad que el Señor nos trajo, ¿verdad? Mire, muchos se esperan hasta Semana Santa para celebrar que el Señor nos hizo libres, pero nosotros como cristianos, cada vez que nos reunimos, nosotros nos reunimos para celebrar, para festejar que el Señor nos hizo libres, y le festejamos a Él y le hacemos fiesta a Él por lo que Él hizo en nosotros y con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces la fiesta de la Pascua es lo que significa, ¿verdad? La liberación de su pueblo de Egipto, la liberación de su pueblo del mundo. Hace rato cantábamos, ¿verdad? Libre, como decía, nuevo soy, Jesús, y es por ti, ¿no? Y sí, realmente Él nos hace nuevos, Él nos hace nuevas criaturas y nos hace libres. ¿Cuántos son libres aquí? Y fíjese, este festival de la Pascua, mis hermanos, comenzaba en el 5º día del Nisan, ¿sí? Que es más o menos como a finales del mes de marzo. Y continuaba esta celebración durante 7 días. Así que, mis hermanos, de aquí al otro domingo vamos a terminar nuestro festejo. Así que lo esperamos aquí mañana para continuar. Que dijo, ay no, ¿verdad? Si con un día es suficiente. No, hermanos. Bueno, la parte principal de la celebración de esta de la Pascua, ¿qué cree que era? La comida. La parte principal de la Pascua era la comida. ¿Y cuántos trajeron comida? Todos trajimos comida para compartir con los demás, ¿no? Era la celebración, era lo principal, la comida, que consistía en hierbas amargas, ¿sí? En pan sin levadura y un cordero asado. En eso consistía la fiesta de la Pascua, ¿sí? Las hierbas amargas, el pan sin levadura y un corderito asado, como el que trajeron ustedes allá atrás. No es cierto. Y en eso consistía, ¿verdad? Entonces se mataba este cordero, mis hermanos, la víspera de la fiesta, es decir, un día antes se preparaba este cordero, se mataba, y el padre de cada familia, la cabeza del hogar, ¿verdad? Él mojaba con la sangre del cordero, con la sangre de ese animalito, mojaba los dinteles de las puertas y de las ventanas, ¿verdad? ¿Para qué? Para decir que allí estaban celebrando, ¿verdad? La Pascua. La preparación de la cena, mis hermanos, y la cena misma estaban gobernadas por reglas. Siempre el Señor, nuestro Dios es un Dios de orden, mis hermanos, ¿sí o no? Y siempre en cada lugar debe de haber reglas, debe de haber un orden. Cuando ustedes llegaron, pues mis hermanos Ujieres les decían, no, pásale por aquí, acá más adelantito, acomódese acá, porque vamos a llenar los espacios de adelante hacia atrás, aquí ponga su comida, y todo había un orden, ¿no? Y como ve ahorita, están todos ordenados con las mesas, con su florero, hay un orden, ¿lo ve? Entonces, hay reglas, mis hermanos. El Señor tenía reglas para celebrar la Pascua, ¿sí? Y una de estas reglas es que el cordero tenía que ser asado de manera entera. No tenía que ser ni quebrado, no tenía que ser, rasgado, no, nada. Entero el cordero. Imagínese usted, ¿no? Lo único que hacían era poner unas brasas y asarlo ahí, ¿no? Como asan allá en Hidalgo
los que conocen allá y que ponen ahí adentro en la tierra la carne, la barbacoa, ¿verdad? ¿Cómo hacen la barbacoa? ¿Sí se ha fijado? Que la meten abajo de la tierra. No sé cómo le harán, pero queda bien cocinada. No sé si en otros países que nos acompañan de aquí hacen lo mismo en sus regiones, algún tipo de platillo que lo meten a la tierra y luego sale bien, la carne bien cocinada, bien blandita, que hasta la vez así se desbarata, ¿no? Luego sí sale el humito y luego lo preparan un taco, una tortilla, y hace así, ¿verdad? Luego le ponen la salsa. Pero ahorita vamos a comer, hermanos. Entonces, bueno, es que era importante la comida, ¿no? Entonces el cordero tenía que ser asado entero, mis hermanos, teniendo buen cuidado. Esa era una de las reglas. Tenían que tener un buen cuidado de no quebrar ninguno de sus huesos, mis hermanos. ¿No se le hace parecido a esta historia al sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Al cordero que fue inmolado, aquel que murió por nosotros. Dice la Escritura que ningún hueso fue quebrado a nuestro Señor. Y era el cordero perfecto del sacrificio, era el cordero de la Pascua. Me estoy adelantando, pero es que esas eran las reglas que había, que el Señor instituyó, ¿verdad? Los integrantes de la familia se ponían de pie y comían, mis hermanos, apresuradamente. Esa era una de las reglas, ¿sí? El sobrante de la comida tenía que ser consumido en el fuego. No tenían que guardarlo, no, para llevar para mañana al trabajo, no. Todo eso tenía que ser consumido. Es decir, que todo lo que trajimos, mis hermanos, aquí no lo tenemos que comer. ¿Sí? Esa era una de las reglas, ¿verdad? Consumido en el fuego. No, pero lo que yo le digo es, si sobra, bueno, pues qué bueno, ¿no? Gracias a Dios, y pues sí, para repartir, bueno. Pero esa era una de las reglas que el Señor tenía aquí. El ritual, mis hermanos, servía para que Israel recordara los días de esclavitud en Egipto, ¿verdad? Cuando la vida representada por esas hierbas amargas, ¿verdad?, había sido ciertamente amarga, y ayudaba a recordar que fueron liberados por el Señor, mis hermanos, cuando comieron pan sin levadura por 7 días. Y el pueblo esperaba la señal de empezar su viaje hacia la libertad. Eso les recordaba las hierbas amargas, mis hermanos. O sea, imagínense, ¿no? Agarrar una hierba amarga, comérsela, y el sabor no era muy grato. Pero eso les recordaba la vida que estaban pasando en Egipto. Qué importante es eso, ¿no, mis hermanos? Que nosotros podamos comer unas hierbas. ¿Alguien trajo hierbas amargas? Para recordar de dónde el Señor nos sacó, mis hermanos. Mire, ese sabor amargo es el sabor amargo que tiene el mundo. Es el sabor amargo que el mundo ofrece, mis hermanos, ¿sí? Y eso nos hace recordar que no hay nada bueno allá, ¿verdad? No hay nada bueno allá. Por eso el Señor nos dice, no mires para atrás, siempre mira hacia adelante, ¿sí? Entonces, el significado principal, mis hermanos, del ritual, de este ritual, no era histórico, no era histórico. Los detalles de las ceremonias testificaban no solamente la liberación de Israel, sino también de su libertador. Era un testigo, era esa fiesta, esa celebración era un testimonio de que el Señor había liberado a su pueblo, de que Él nos había liberado, pero que también era testimonio de que había un libertador. ¿Cuántos dicen amén? Vaya por favor rápidamente a Éxodo, capítulo 12, verso 14. Leemos ese versículo, hacemos una oración y comenzamos. Éxodo 12, versículo 14. ¿Lo tiene? Y este día os será en memoria, fíjese, y lo celebraréis. A ver, digan todos, celebrar. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, y de ese privilegio también que nos das de poder escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, que es viva, tu palabra que es eficaz, que es cortante como espada de 2 filos, que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hoy en esta mañana, Señor, habla a nuestras vidas, porque sabemos que tú en todo momento y para toda ocasión siempre tienes una palabra exacta para cada uno de nosotros, Señor.
Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y queremos estar atentos, Señor, nosotros en nuestros sentidos espirituales, en nuestros sentidos también físicos, en nuestro oído, nuestros pensamientos, solamente enfocados en ti y en tu palabra, Señor. Te damos gracias a ti, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y miren, mis hermanos, hablando de la celebración de la Pascua que vemos aquí en el libro de Éxodo 12, la celebración de la Pascua es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica, de los más significativos, mis hermanos, ¿sí? Al recordarlo, los creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí? ¿Sí? Celebramos visible y activamente la obra redentora, mis hermanos, de Dios por su pueblo a lo largo de las Escrituras, ¿sí? Y el Señor sigue trayendo esa redención, el Señor sigue trayendo esa liberación todavía, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, muchos cristianos a veces no comprendemos de qué se trata esta celebración, ¿sí? Muchos no entendemos, no comprendemos de qué se trata esta celebración. Entonces, para identificar, analizar y meditar, mis hermanos, en los aspectos fundamentales de la Pascua, necesitamos considerar la historia de la redención, ¿sí? La historia de la redención. Por eso, mis hermanos, vamos a continuación, vamos a buscar, vamos a ofrecer una breve teología bíblica, ¿sí? Elemental de la Pascua, que sea alguna información o que nos informe y transforme nuestra predicación y adoración sobre este tema, ¿sí? Entonces, mire, vamos a ver qué significaba la Pascua en el Antiguo Testamento, ¿sí? De acuerdo al diccionario que yo busqué, el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, la palabra Pascua viene de un vocablo hebreo que se llama Pesaj. Así se habla, ¿no? Esta palabra hebrea, Pesaj, que literalmente significa esta palabra pasar por alto. Significa, la Pascua significa pasar por alto o encima o figuradamente. Perseverar significa mostrar misericordia. Eso significa la Pascua, mis hermanos. Todas estas definiciones, se lo repito, significa pasar por alto o encima, y figuradamente es preservar, ¿sí? Mostrar misericordia. El primer uso que le damos a esta palabra en la Escritura, mis hermanos, como ya lo vimos, se encuentra ahí en Éxodo capítulo 12, y nos ofrece todos los elementos esenciales que serán considerados en el resto de la Biblia, ¿eh? Este pasaje de Éxodo nos ofrece esos elementos que son considerados para el resto de la Biblia, mis hermanos, ¿sí? Vaya por favor a Éxodo 12, 1 al 14. Mire, yo le voy a leer una versión parafraseada, pero la versión que usted tiene ahí, sígame con su vista ahí en la lectura, y vamos a leer entonces. Éxodo 12, 1. Dice: en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas donde lo coman. Versículo 8 dice: comerán la carne
esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Versículo 10. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán. Así es como se debe de comer, dice. Ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el calzado en su mano, y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es que la Pascua del Señor. Versículo 12 dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Versículo 13 dice: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y versículo 14 dice: y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Amén. Después de leer este pasaje, mis hermanos, hay varias cosas que resaltan aquí en estos 14 versículos, ¿sí? El primero es que Dios, mis hermanos, es el personaje principal de la historia. Y de la misma manera, esta celebración del tercer aniversario, el personaje principal de la historia es nuestro Dios. Y tiene que ser el personaje principal, ¿sí? Mire, todo esto que hacemos, que hicieron mis hermanos, que vinieron y ayudaron, se ve muy bonito, ¿no? Pero nada de esto es importante si no está la presencia de Dios. Principalmente debe de estar Dios ahí, mis hermanos. Es al que le estamos celebrando. Estamos celebrando 3 años, pero de su amor, de su misericordia, de su gracia, ¿sí? De que nos ha tenido aquí, que nos ha mantenido 3 años juntos. Y vaya que hemos andado ahora sí literalmente como esos judíos errantes, ¿verdad? Que andaban de un lugar para otro levantando campañas, casas de, ¿cómo se llama? Levantando la tienda, el tabernáculo, ¿verdad? Levantábamos y quitábamos tabernáculo. Pero así es la vida de un verdadero creyente, mis hermanos, de un verdadero cristiano. Aquel cristiano que no tenga una adversidad en su vida, no, pues no pasa nada, ¿verdad? Debe de haber situaciones adversas, pero en todo esto, mis hermanos, tanto en lo próspero como en lo adverso, el Señor siempre está presente y debe de estar presente, y Él es el primer lugar. Y eso es lo que vemos en estos pasajes, que Dios era el personaje principal de la historia. No era el pueblo de Israel, no eran los primogénitos, no era la cena, ¿verdad? Era Dios, mis hermanos, ¿sí? Y al observar el texto bíblico, todo texto bíblico, mis hermanos, Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo es siempre importante en la palabra, ¿sí? Es el más importante siempre, mis hermanos. Entonces nuestra primer tarea al estudiar la Biblia debe de ser de descubrir, mis hermanos, la voz de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted debe de siempre estar atento a su voz, porque Dios habla cuando usted estudia la palabra. ¿A cuántos de aquí Dios les habla cuando se meten a estudiar la palabra de Dios? Dios habla en nuestras vidas, ¿verdad? Y Él forja nuestra historia, ¿verdad? Y Él obra en nosotros, Él cambia nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y en nuestras celebraciones, mis hermanos, y servicios de adoración como este, hemos de asegurarnos, ¿verdad?, que Dios sea admirado, que sea el admirable, mis hermanos, que Dios mismo, que su obra de redención, su obra gloriosa de redención sea admirada. De eso debemos de asegurarnos siempre, mis hermanos, en esta congregación.
principalmente. Yo le hablo a los que están en esta congregación, ¿verdad? Porque en otras, bueno, no sé qué suceda en otras, pero en esta congregación debemos de asegurarnos que el Señor sea el primero antes que nada. ¿Cuántos dicen amén? Y en el caso de la Pascua, mis hermanos, es evidente que se trata de una institución. Dios la instituyó, ¿sí? Es una institución divina, mis hermanos, en la Pascua. Y fue idea de Dios, lo estamos viendo. La Pascua fue idea de Dios para celebrarla, ¿sí? No pasemos por alto ni olvidemos, mis hermanos, que la Pascua es la Pascua del Señor. ¿Se está haciendo claro? ¿Estoy siendo claro hasta aquí, mis hermanos? Y el propósito de la celebración y el valor están enteramente ligados a la obra de Dios por medio de esta Pascua, mis hermanos, ¿sí? En nuestras celebraciones y servicios, mis hermanos, de adoración, aún hasta en este día, hemos de asegurarnos que nada llegue a ser más visible o admirable que Dios mismo. Amén. También podemos ver, mis hermanos, en el pasaje, que la Pascua es una expresión de amor de Dios, es una expresión de Dios manifestado en la redención de su pueblo, ¿sí? Y es también el juicio hacia sus enemigos. Eso se manifiesta. Es la manifestación del amor de Dios hacia sus hijos, hacia su pueblo, y es también el juicio de Dios hacia los enemigos de su pueblo, de sus hijos, ¿sí? Por eso el Señor se levanta como poderoso gigante contra nuestros enemigos, dice las Escrituras, ¿verdad? Que Él voceará, Él gritará, ¿verdad? Contra nuestros enemigos. Entonces, también habla, mis hermanos, en estos pasajes de la fidelidad de Dios, ¿sí? En su pacto, porque Dios cumple sus pactos, mis hermanos. Nosotros a veces somos los que no cumplimos un pacto. Las promesas que hacemos a Dios no las cumplimos, pero Él siempre va a cumplir sus promesas, mis hermanos. Amén. El segundo punto que veo yo aquí, mis hermanos, en estos pasajes que acabamos de leer, en este pasaje de Éxodo 12, es que la Pascua, mis hermanos, en esencia es una celebración que mira hacia el pasado, ¿sí? Ella marca el día de independencia de Israel y el nacimiento de una nación. Ahí se marca el nacimiento de una nación, mis hermanos. La independencia del pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí en Éxodo 12, del 1 al 2. Ahí viene, ahí está lo que acabamos de leer, ¿sí? Posterior al elemento histórico de la primera Pascua, mis hermanos, el propósito de la celebración era que el pueblo recordara, ¿sí?, una vez al año con sus 5 sentidos, que recordaran, que estuvieran atentos los detalles específicos de la obra maravillosa de redención de Dios, ¿sí? Y era esa maravillosa obra de redención es de que Él los había sacado de Egipto. Amén. Entonces, en la Pascua, Dios, mis hermanos, derramó sangre. ¿Sí se fijó, verdad? Se derramó sangre ahí. La sangre de los primogénitos de Egipto, ¿sí? Porque murieron. Pero al mismo tiempo pasó por alto, por eso se llama la palabra Pascua, porque pasó por alto, Pesaj, ¿verdad? Pasó por alto los hogares de aquellos israelitas, quienes con fe obediente cubrieron los dinteles de sus casas con la sangre del cordero. Y el cordero nos ha cubierto con su sangre, mis hermanos. Con su sangre preciosa hemos sido lavados, hemos sido limpios por la sangre del cordero, mis hermanos. Y eso, mis hermanos, el Señor pasa por alto. Entonces Él no ve a mí como persona, no me ve. ¿A quién cree que ve, mis hermanos? La sangre del cordero que fue derramada en tu vida. El Señor no descarga su ira porque ve a su Hijo en ti. La sangre del cordero. Amén. Eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Otro punto que yo veo es que la Pascua, mis hermanos, motivaba al pueblo a recordar constantemente
para vivir fielmente, ¿sí? Para Israel, mis hermanos, recordar los detalles específicos de la obra redentora de Dios en Egipto era importantísimo, mis hermanos, por una razón sencilla, ¿sí? En la Biblia, el olvido del pueblo de Dios está estrechamente ligado a la apostasía, mis hermanos. Si nosotros nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hizo en nuestras vidas, estamos peligrando, mis hermanos, a apostatar de lo que ya Dios hizo en nosotros. ¿Y qué es apostatar? Apostatar es divorciarse, es separarse, ¿sí? Por eso era importante recordar, mis hermanos. Por eso es importante recordar lo que estamos haciendo hoy. Cómo el Señor comenzó todo y que no se nos olvide, ¿verdad? Que no se nos olvide. Porque algunos celebran y celebran aniversario 25, pero ¿y el Señor dónde está? Se supone que el primer invitado debe de ser el Señor, pero algunos se olvidan de eso. Se olvidan más de los detalles, de que la música salga bien, que el sonido, que el número 3 quede bien pegado, ¿verdad? Que se vea en el centro. Sí, ok, pero lo más importante, todo eso está bonito, ¿sí o no, mis hermanos? Quedó bien bonito, ¿no? Pero lo más importante, ¿qué es, mis hermanos? La presencia de Dios. Y que no se nos olvide. Por eso es importante celebrar, mis hermanos. Que no se nos olvide cómo hemos pasado estos 3 años, ¿sí? Al mismo tiempo, mis hermanos, la Biblia testifica repetidamente la fidelidad de Dios para recordarnos sus promesas, ¿sí? Y observe, vamos a observar los siguientes pasajes. Vaya, deje un apartado en Éxodo y vaya por favor a Deuteronomio. Está enseguidita de Éxodo, es como 2 libros más. Está Éxodo, está Levítico y luego sigue Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio en el capítulo 4, versos 4. Vamos a ver el verso 4, el verso 9, el 30 y el 31, ¿sí? Vamos a ver esos 4 pasajes, esos 4 versículos. Pero aquí vamos a observar, mis hermanos, cómo la Biblia testifica de una manera repetitiva la fidelidad de Dios para con su pueblo, ¿sí? Y que debemos de recordar siempre sus promesas. ¿Ya lo tiene Deuteronomio 4:4? Vea lo que dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué dice? ¿Para que no qué? Para que no te olvides. Dice, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que lo que Dios hizo algún día en nuestras vidas, ¿sí lo están viendo o no? ¿No? Deuteronomio 4:4. ¿4 qué? 9, ok. 4:9, perdónenme. 4:9, perdón. Es que el 4 lo veo como 9. Sí. El 6 nomás lo volteo y es un 9 también. Perdónenme, mis hermanos, pero vean, ¿qué significa esto que leímos? ¿Qué significa? Que nosotros debemos siempre de enseñar a nuestros hijos lo que el Señor hizo en nuestras vidas. ¿De dónde estábamos, mis hermanos? Mire, una vez yo les platiqué a mis hijos de dónde Dios me sacó. Yo era rockero, mis hermanos. Yo andaba con greña larga y arete, chamarra de piel con cierres y pantalones así de. Y usted me ve ahora y dice, ah, caray, ¿de veras? No, sí, de veras. Así andaba. Y andaba tocando en grupos de rock antes, ¿sí? Y yo con Dios nada que ver, de verdad. Pero Dios ya me había puesto el ojo. O sea, no me le escapé, mis hermanos. A Dios no nos le escapamos, mis hermanos, ¿sí? Entonces, yo les di testimonio a mis hijos de dónde Dios me había rescatado y por qué me había rescatado. Una vez platiqué con ellos una plática profunda. ¿Lo recuerdan, hijos? Allá están atrás todos mis hijos y aquí hay otros 2. Nada más tengo 4 hermanos, ¿eh? No anden buscando más, son 4 nada más.
Nada más, no, nomás, hubiéramos querido 6, pero pues nomás 4. Entonces, eso significa esto, mis hermanos, que tenemos que recordar, que debemos de tener cuidado, mis hermanos, ¿verdad? Tener cuidado que no se nos olvide lo que Dios hizo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recordándolo y platicándolo a nuestros hijos, diciéndoles de dónde nos sacó Él, ¿sí? Y nuestros hijos van a experimentar, van a tener su propia experiencia y a su vez ellos le van a contar a sus hijos, ¿sí? Y así sucesivamente de generación en generación, mis hermanos. Por eso era importante recordar, por eso es importante celebrar, mis hermanos, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahorita que estoy celebrando el 3 aniversario, yo me estoy acordando cuando estaba desde Guadalajara y que me daba miedo venirme, dejar mi trabajo por más de 20 años, mis hermanos. Tenía 20 años trabajando en una compañía norteamericana allá en México. Tenía un buen puesto, ganaba bien. Mi puesto era senior buyer, era un comprador senior en una compañía importante allá en Guadalajara. Y tenía 20 años ya trabajando en esa compañía, mis hermanos. Mi casa estaba recién remodelada, era de un piso y le hicimos de 2 para que todos cupiéramos y que cada quien pudiera tener su recámara. Y al poco tiempo el Señor nos hace el llamado y nos dice: ¿sabes qué? Deja todo y ve a la tierra que te mostraré. Y allá se quedó todo, mis hermanos. Y nada es pérdida. Y esto me recuerda a eso, mis hermanos, de dónde el Señor me sacó y a dónde Dios me trajo. Y el Señor me ha dado más de lo que yo le di, de lo que yo le entregué. Me ha dado más que, mire, aquí están todos ustedes. Y eso es una bendición, mis hermanos. Y de eso siempre tenemos que estar recordando de dónde el Señor nos sacó. Así que debemos de siempre tener cuidado, ¿verdad?, de estas cosas. Versículo 30 de Deuteronomio 4. ¿Sí dice? ¿Se lo tiene ahí ya? Dice: en los postreros días. ¿Sí está ese? A ver, déjeme, voy rápidamente. Deuteronomio 4. Pues que estoy en Números. Deuteronomio 4. Permítanme, mis hermanos, Muy bien, Señor. ¿Sí lo tienen el Deuteronomio 4:30? Dice: en los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. ¿Sí? Y el versículo 31 dice: pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Qué hermosas palabras, ¿no, mis hermanos? El contraste, mis hermanos, que se observa en estos y muchos otros pasajes más es evidente, mis hermanos, en relación a Dios. Las Escrituras, mis hermanos, nos muestran que Él no nos olvida. Y Él no se olvida de su pacto, mis hermanos, ni tampoco se olvida de sus promesas, mis hermanos. Debemos siempre de confiar en el Señor. Él no se olvida. Si Él algún día te pidió algo, tú entrégaselo y el Señor te lo va a devolver al 100%. Amén. Él no se olvida de ti. Él tiene cuidado de ti. A veces nosotros nos preocupamos de más. Somos tan emocionales que a veces yo me he equivocado, mis hermanos. He tomado decisiones que en base a mis emociones, que después digo: ay, ¿por qué tomé esta decisión? Y me arrepiento. ¿Sí? Y digo: bueno, ya estoy aquí, Señor, ahora ayúdame. Ahora dame la fuerza y dame otra oportunidad, ¿no?
Entonces es lo que dice exactamente, mis hermanos. Entonces Dios es fiel, ¿verdad? Pero en relación al pueblo de Dios, mis hermanos. Constantemente vemos, mis hermanos, cuando el pueblo olvida entonces las obras de Dios. Y inevitablemente entonces se vuelve a la idolatría. Cuando un pueblo, cuando un creyente se olvida de lo que Dios hizo por él, o sea, corres el peligro de volverte idólatra. ¿Sí? Segunda de Reyes, verso 17-37, por favor. Segundo libro de Reyes. Reyes 2, ¿verdad? En el versículo 10, capítulo 17, verso 37. Dice ahí, Segunda de Reyes 17:37. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Lo repito una vez más, fíjese. 39 dice: mas temed ¿a quién? A Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. En otras palabras, mis hermanos, al instituir, mis hermanos, la celebración memorial de la Pascua, Dios proveía a su pueblo un medio de gracia que les permitía perseverar, ¿verdad? En la fe también y en la obediencia al pacto, al recordar todos los días de su vida. Ellos perseveraban en la fe y en la obediencia, al recordar todos los días este pacto que Dios hizo para su pueblo, ¿verdad? Mire, vaya a Deuteronomio 16, ahora regrésese a Deuteronomio para ver esto. Deuteronomio 16, verso 1 al 3. Deuteronomio 16, 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 16, 1. Guardarás el mes de Abib y harás ¿qué? Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó de Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, y en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y mire, mis hermanos, de la misma manera que olvidar nos conduce a apostatar, recordar bíblicamente, mis hermanos, nos mueve a adorar. ¿Sí? Si tú olvidas, te conviertes en un apóstata de lo que Dios hizo por ti. Pero si tú recuerdas lo que Dios hizo por ti, te conviertes en un adorador y le dices: gracias, Señor, porque vea de dónde me sacaste y vea dónde me tienes ahora. Por eso, bendito sea tu nombre. Sí. Entonces, los principios, mis hermanos, fundamentales, ¿verdad?, acerca de esta enseñanza, acerca de la Pascua, es que necesitamos asegurarnos de enfatizar estos principios, ¿sí? Vea cuáles son estos principios fundamentales. La Pascua, mis hermanos, es una celebración de la obra amorosa de Dios por su pueblo, ¿sí? En ella, Dios pasó por alto las casas israelitas que pues eran imperfectos, esos israelitas como usted y como yo. Eran pecadores también, así como usted y como yo. Y Él pasó por alto las casas, ¿verdad?, de estos israelitas que tenían marcadas con sangre los dinteles y las ventanas, y no juzgó, ¿verdad?, a esas familias,
sino que juzgó al pueblo de Egipto, mis hermanos, ¿sí? También debemos de ver que todo esto se hizo en base al sacrificio de un cordero inocente, ¿sí? Debemos de celebrar a Dios en la Pascua. Y el propósito, mis hermanos, de la celebración perpetua es dar al pueblo de Israel una motivación constante, además de una memoria visible y activa que les fortalezca espiritualmente, mis hermanos, para permanecer fieles en la adoración y servicio al Dios que nos redimió, ¿sí? Porque Dios nos redimió, mis hermanos. Así que se lo repito una vez más: de la misma manera que olvidar nos conduce a apostatar, recordar bíblicamente nos mueve a adorar. Amén. Y ahora vamos a ver, eso fue la Pascua en el Antiguo Testamento, pero rápidamente vamos a ver lo que es la Pascua en el Nuevo Testamento, mis hermanos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, los pasajes asociados a la celebración de la Pascua, usted los encuentra en los evangelios. En todos y cada uno de ellos viene la celebración de la Pascua. Viene en Mateo 26, versículos 17 al 19. Viene en Marcos 14, versículos del 12 al 25. Viene en el evangelio de Lucas, en el capítulo 22, del versículo 7 al 23. Y viene en el evangelio de Juan, en el capítulo 13, en los versículos 21 al 30. Entonces, la Pascua judía, mis hermanos, fue celebrada, fue consumada y también fue redefinida, fue masterizada, ¿verdad? Fue fue mejorada, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, por nuestro precioso Salvador, ¿sí? Él utilizó, mis hermanos, esta celebración de la Pascua, la más importante de las fiestas judías. Él la utilizó como el punto de partida, mis hermanos, para la institución de la Cena del Señor, que acabamos de celebrar hace poco, ¿verdad? La Cena del Señor, ¿sí? Y también utilizó esta fiesta, mis hermanos, para la inauguración de un nuevo pacto, ¿sí? Fíjese. Y vamos a analizar entonces aquí un texto solamente. Vaya al Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 22. Lucas 22, verso 14. Y vamos a leer del 14 al 20, mis hermanos. Aquí en este Evangelio de Lucas, mis hermanos, vamos a encontrar todos los aspectos esenciales de la Pascua y su significado en el nuevo pacto, ¿sí? ¿Lo tiene? Dice Lucas 22, verso 14. Dice: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. Al leer estos pasajes, estos versículos, mis hermanos, hay varias cosas que resaltan aquí, ¿sí? Y ya con esto vamos a cerrar. Ya vimos lo del Antiguo Testamento, ahora vamos a hacer lo del Nuevo Testamento. Y las cosas que resaltan aquí, mis hermanos, hay varios puntos. El primer punto es un profundo anhelo de entrar en comunión. El Señor Jesús tiene ese anhelo de entrar en una profunda comunión con nosotros. Así como Él lo quería pasar con sus discípulos, con sus apóstoles,
Él también lo quiere pasar con nosotros. Tener esa comunión, ¿sí? No solamente es venir un domingo, un viernes, un miércoles, sino es todos los días. El Señor quiere pasar todos los días con nosotros. Es como yo que quiero pasar todos los días con mi esposa, aunque a veces nos enojamos, ¿verdad? Pero es normal. Pero yo quiero pasar con ella, yo quiero estar con ella. Y de la misma manera el Señor quiere estar con nosotros. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sí? Entonces es un profundo anhelo de entrar en comunión. Es lo que yo veo aquí en esos pasajes, ¿verdad? El punto número 2 es una ceremonia modificada y un nuevo significado otorgado, ¿verdad? Dios le da un nuevo significado a la Pascua, mis hermanos, ¿sí? Porque ahora fue con su cuerpo y con su sangre, ¿verdad?, quien otorgó redención a todo aquel que cree. Antes fue en un cordero que fue sacrificado y que fue quemado a las brasas, ¿verdad? Pero ahora era Jesús mismo el sacrificio, el cordero que fue inmolado, que derramó su sangre, ¿verdad? Que entregó su cuerpo para que nosotros pudiéramos ser perdonados, mis hermanos. ¿No le da gracias a Dios por eso? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, cuando nuestra redención sea consumada, el reino de Dios será final y completamente establecido. Y en ese gran momento celebraremos la cena, mis hermanos. ¿Cuántos quieren celebrar la última cena que nos falta por celebrar, mis hermanos? La cena de las bodas del Cordero, ¿sí? En la presencia ahí del Señor, anhelando, ¿verdad?, su gloriosa presencia, estar en comunión con Él, ¿sí? La copa del pan, mis hermanos, también era otro elemento que se ve ahí, elementos memoriales, la copa y el pan, es decir, el vino y el pan. Por esa razón, mis hermanos, en la Santa Cena nosotros no sacrificamos un cordero. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos memoria nada más, ¿verdad? Nada más. Vaya por favor a primera carta a los Corintios, versículo 5 al 7, y vamos a leer ahí de cómo nuestro cordero fue sacrificado por nosotros en aquella Pascua, una vez y para siempre, y con ello, con este sacrificio, obtuvimos eterna salvación, ¿sí? Gracias a eso, obtuvimos eterna salvación. Primera de Corintios 5, verso 7, ¿lo tiene? Dice: limpiaos pues, ¿de qué? De la vieja levadura. Nos tenemos que limpiar del viejo hombre, mis hermanos, deshacernos del viejo hombre. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis, ¿qué? Nueva. ¿Cuántos quieren ser nuevos? Límpiese de la vieja levadura. ¿Sí? Sin levadura como sois, dice, porque nuestra Pascua es ¿quién? Es Cristo. Nuestra celebración es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros esa Pascua, mis hermanos. ¿Sí? Vaya por favor a Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. ¿Lo tiene? Hebreos 10:12. Dice Hebreos 10:12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo? Perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, mis hermanos, con entregar su vida, Él nos hizo perfectos a nosotros, mis hermanos. Cuán grande amor, ¿no lo creen? Y el cuarto punto que yo veo en este pasaje de Lucas es que había una celebración también. Jesús también quería celebrar la Pascua con sus discípulos, ¿sí? Jesús le gustaban las fiestas, mis hermanos, ¿sí? Hay algunos que dicen que no, que las fiestas, que no sé qué, que son personas que no les gusta, pero la Biblia dice que al Señor le gustaban las fiestas. ¿A cuántos de aquí les gustan las fiestas? ¿A nadie? A ver, no le escuché. ¿A cuántos les gustan las fiestas? Amén, pero usted sabe de a cuáles fiestas me refiero, ¿eh?
Entonces, mira, al Señor le gustaba celebrar, al Señor le gustaban las fiestas. El Señor estaba en una boda, mis hermanos. Y a los novios se les acabó el vino. Y fue su madre, la madre de Jesús, a decirle que ya no había vino. Y Jesús le dijo, bueno, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado todavía, ¿verdad? Todavía no debo de ser manifestado. Y bueno, María dice que ya no dijo más y se fue. Pero Jesús, como era también hombre y era obediente hasta la muerte, pues bueno, fue y ayudó a ese matrimonio y pues hizo el milagro, ¿no? De que el agua se convirtiera en vino, mis hermanos. ¿Cómo ve? Que el Señor haga un milagro aquí. No, pero no para el vino, sino que haga un milagro para multiplicar, ¿verdad? La comida. No, así hay mucha comida, ¿no, mis hermanos? Pero fíjese, el Señor hizo un milagro. Y hablando de agua, déjeme destapo mi agua. Porque ya se me secó la garganta. Entonces, había una celebración, le decía. A Jesús le gustan la celebración, a Jesús le gustan las fiestas, ¿sí? Él celebró con sus discípulos la última Pascua, la última cena. Estaban recordando en ese momento que estaba él sentado con sus discípulos. Jesús estaba recordando precisamente lo que vimos de Éxodo 12, mis hermanos. Estaba celebrando con sus apóstoles, con sus discípulos, esa fiesta, con sus hierbas amargas, con su pan sin levadura, que era representado en su cuerpo. Había jugo de uva, que era representada en su sangre, y el cordero era él mismo, mis hermanos. Que estaba, él decía, yo voy a ser sacrificado por ustedes. Así fue, mis hermanos, ¿sí? Y ahí fue donde se inauguró el nuevo pacto, mis hermanos, de la cruz, ¿sí? Además, mis hermanos, la cena que celebramos ocasionalmente, la cena del Señor, nos recuerda nuestra esperanza en el futuro, ¿sí o no? En la consumación del reino de Dios. Y al comer el pan y beber la copa, mis hermanos, esperamos con plena certidumbre el día en que el reino de Dios sea establecido por completo. El día en que nuestra redención, mis hermanos, llegue a su conclusión gloriosa. Amén. Y ese día la celebraremos una vez más en la presencia de nuestro Salvador, mis hermanos. Amén. Así que, y también aquí en estos pasajes de Lucas vemos que nos hace una invitación el Señor a recordar activamente lo que Él hizo por nosotros. Dice el Señor, haced esto en memoria de mí. Amén. Y una celebración, mis hermanos, no solo de la muerte, es lo que veo aquí, sino también de la resurrección que Jesús tuvo. Amén. Porque Jesús ha resucitado, mis hermanos. Él está a la diestra del Padre y Él vendrá otra vez. Él nos llevará consigo, mis hermanos, para gozar junto con Él para siempre. ¿No les da gusto eso? ¿Cuántos quieren estar allí? Y la cruz, mis hermanos, consuma la expiación, pero no es el fin, ¿verdad? O sea, no es el fin de la salvación. El fin de la salvación, la finalidad pues de la salvación está en la resurrección corporal de Cristo y de cada uno de sus hijos. Amén. Y ya para concluir, mis hermanos, y irnos a desayunar, a celebrar, ¿verdad? Antes de terminar, mis hermanos, observemos algunos aspectos adicionales en relación a la Pascua y la Cena del Señor, presentes en el último pasaje del Nuevo Testamento, asociado con la Pascua cristiana, que es la Cena del Señor. Vaya a 1 Corintios 11, por favor, versos 26 al 29, vamos a leer. Primera carta de Corintios, está Hechos, Romanos, y luego sigue 1 Corintios. Verso 26 al 29, vamos a leer. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Y tenga en cuenta que dice examínese, no exclúyase, ¿verdad? Examínese a sí mismo, ¿verdad? Dice, me quedé. Y entonces coma el pan y beba la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Amén. Entonces, mis hermanos, tal como nuestro Salvador anhelaba la comunión de la última cena con sus discípulos, Dios aún anhela nuestra comunión. ¿Sí? Y esta celebración no es la excepción, mis hermanos. Mire, la palabra del Señor está llena de celebraciones. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hacen en el cielo? Hay fiesta en el cielo. Así que, mis hermanos, vamos a celebrar. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana, tarde ya, por tu palabra, Señor, que nos enseña, nos instruye de cómo tú has instituido formas de celebración, fiestas, en las cuales tienen un significado muy especial, porque todas son sombra y figura de lo que tú harías en un futuro. Y ahora, Señor, nosotros vemos ese futuro que tú veías, ahora nosotros lo vemos como el pasado y nuestro presente, que es en Cristo Jesús. Y nosotros, Señor, queremos celebrar y tener siempre presente y constante el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y por eso nosotros celebramos, por eso nosotros nos gozamos. Un aniversario más, sí, Señor, pero siempre que tú seas presente, que tú estés presente siempre en todo lo que nosotros hacemos, en este lugar, en esta congregación, que no te excluyamos de nada, Señor, porque tú eres el principal celebrado, el principal de esta celebración eres tú, Señor. Entonces nosotros, Señor, no queremos que nada de esto sea en vano, sino que todo sea inspirado y que venga desde tu presencia, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, por los alimentos también que cada uno de mis hermanos han traído con gozo, con alegría. Yo te ruego, Señor, que los bendigas, que sean de bendición. Bendice sus manos que los prepararon, y que todo esto, Señor, que vamos a hacer y que vamos a celebrar sea de gran bendición, Señor, pero siempre teniendo presente que todo esto es gracias a ti, que nosotros nada de lo que somos y nada de lo que hemos logrado sería si no es por tu gracia, tu misericordia, Señor. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.